recordar también mantener en silencio o apagar. Viviendo, y también porque Dios es el primer interesado en que tú estés acá y Él nos bendice. Sí, mientras distribuyen nuestros amados las copas, el pan, estaba reflexionando respecto a este momento tan especial que tenemos la oportunidad no solo de recordar y hacerlo en memoria de Jesús como Él mismo nos instruyó, sino que el efecto poderoso y espiritual que desata mientras con conocimiento y entendimiento compartimos el pan y el vino. Sí, a medida que te vas teniendo lo tuyo, ponte en pie. El que no puede, quedarse sentadito, no hay ni un problema. Decirles que este momento es tan importante, es tan importante. Miraba la Escritura cuando Jesús alimentó una multitud de personas necesitadas de todo tipo de cosas, hambrientas, y Él multiplicó, las sanó, las alentó, las restauró y las alimentó. Continuó su jornada y las multitudes lo seguían. Y Él les pregunta si lo siguen a Él o lo siguen a causa de que ha satisfecho sus necesidades. No era un reproche, no, al contrario. Él está tratando de hacerles llegar una revelación que les dará mucho más que un poco de pan o un sándwich de atún. Es mucho más que eso. Lo que Él les dice es, ellos le dicen, pero ¿por qué no nos das el maná así como Moisés lo hizo con el pueblo de Israel? Primero Él corrige, Jesús dice, el maná no se los dio Moisés, se los dio mi Padre, Dios. Y en segundo lugar les dice, yo tengo un pan que darles. Estoy parafraseando, pero yo tengo un pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo tengo un alimento que darle y que darte que te hará que todo lo que necesitas sea satisfecho. No tendrás hambre ni sed. Si tú comes de mi carne y bebes de mi sangre, come este pan que yo te doy, que es mi cuerpo, y bebe el vino, que es mi sangre. Lo está invitando a poder tomar de todo lo que Él adquiriría en la cruz y la resurrección, la victoria completa que Él nos ha entregado. Ese día, muchos, por no decir prácticamente, o creo que todos, lo dejaron salvo sus discípulos, porque no podían comprender lo que les estaba diciendo. Oro para que hoy día podamos comer con entendimiento y beber con entendimiento, que lo que Él nos está llamando es a participar de la completa victoria que Él nos ha dado. Jesús ha resucitado y esa es nuestra fe,
que Jesús reina y reina para siempre, que ha vencido la muerte, ha vencido el dolor, ha vencido sobre la escasez, ha vencido sobre la necesidad, cualquiera sea, no te reprocha por tu necesidad. Él quiere que tú comas de Él para ser satisfecho y pleno en todo lo que nada te puede otorgar, solo Jesús. Él quiere que podamos con gratitud recibir, no por nuestros esfuerzos, sino por su obra consumada en la cruz, todo lo que Él nos da gratuitamente, porque de gracia nos lo otorga. Recíbelo con alegría y recíbelo con gratitud. Y si esta mañana tienes una oración, si necesitas sanidad, restauración, si necesitas un milagro irrumpir en tu vida, si necesitas que Dios, un milagro financiero, el mismo Jesús que de la escasez, de lo poco, multiplica y alimenta multitudes, es el mismo que hoy hace posible aún las cosas más difíciles. Así que con gratitud podamos comer y beber en memoria de aquel que lo dio todo y no escatimó nada. Y todo es todo. Recíbelo y atesóralo en tu corazón. Sí, Señor. Hace un mes celebramos la Santa Cena en el domingo de Resurrección. Y teníamos el ejemplo mismo de Jesús que se entregó, aún que Él sabía lo que venía, porque Él sabía el propósito con el cual fue llamado. Y eso es lo que Dios nos está poniendo, este peso de saber lo que somos en Él, de lo que tenemos en Él y del propósito con el cual nos ha llamado. Y por eso que celebramos Santa Cena todos los meses, para no solo recordarlo, sino que para que sea parte de nosotros el propósito. Aún Jesús les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes y celebrar esta cena. Y la celebró con todos, no excluyó a nadie, incluyendo a Judas, el que lo traicionó, porque no importa. Para Dios eso era irrelevante del momento en que Judas podía ser también restaurado. Cualquiera puede ser restaurado. Y esa es la promesa que tenemos, que con este nuevo pacto hay bendición, hay redención, hay restauración y hay entrada a su paternidad. Y ahí en Mateo 26 dijo: y mientras comían, tomó Jesús el pan. Tomamos. Y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos del pan. Gracias, Señor. Tu sacrificio. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tomamos la copa del pacto en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias, gracias. Desata tu presencia. Sabes, Señor, generalmente tenemos música, tenemos adoración, pero hoy Dios quiere escuchar tu adoración, la de tu corazón.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres tan bello. Eres tan hermoso. Eres el más sublime. Llena este lugar con tu gloria. Tu presencia es la que anhelamos. Gracias, Jesús. Revélate, el alto y sublime, al que todos dicen santo, 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 al que está sentado en el trono, al Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Benditos los que te reconocen, bienaventurados los que te siguen. Gracias, Jesús. Te amamos, Rey de Gloria. Entra, Rey de Gloria. Entra, Rey de Gloria. Todo es por ti y para ti. Amén. 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 Toma tu asiento. Oh, querida iglesia, lo hemos dicho, hemos estado experimentando momentos muy tremendos. Y no quiero dejar pasar esta ocasión. Dios ha estado activando poderosamente los dones del Espíritu Santo. Quiero que pase Lili porque ella tuvo un sueño, Lili, una visión. Y esa visión puede ser una palabra de conocimiento. Así es que yo simplemente le dije, ella me dijo, ¿qué significa esto? Puede que tú ni yo sepamos, pero puede que le haya sentido a alguien que está aquí. Así que El domingo pasado, y veo hoy también, por eso me acerqué al pastora, es una columna vertebral. No sé si alguien necesita oración por la columna o algo parecido. Le decía la pastora Maisela, es una columna vertebral que la veo, está derechita, está hermosa, está alineada, está totalmente perfecta. Entonces, eso. si hay alguien que tiene dolor, que tiene algún padecimiento en su columna, Norelvis, ¿hay alguien más? María Elena, ¿hay alguien más con algún padecimiento en la columna? Margarita, venga para acá. Es hermoso verte y tenerte. Venga para acá. Estabas orando por tu columna mientras estaba en la adoración. Por favor, María Elenita y Norelvis, vengan para acá. Y tú, Lili, misma vas a orar por sanidad, por ellas. Esto que estamos viendo es palabra de conocimiento y la palabra de conocimiento revela algo que está sucediendo porque Dios quiere hacerse presente con sanidad y milagro. Listo. Gracias porque eres asombroso, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Señor, yo declaro sanidad, Señor, sobre la columna de Margarita, Señor. Una columna perfecta, Señor, como tú la diseñaste, Señor. Se va todo dolor, toda torcedura, todo disco que esté como junto, se va en el nombre de Jesús, Señor. Tú la alineas perfecta, Señor, y sana en el nombre de Jesús. La endereza, Señor, en el nombre de Jesús. Tú traes sanidad, Señor, sobre su columna, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, se va todo dolor, en el nombre de Jesús, Señor. Y tú la enderezas, Señor. Tú la rejuveneces y es perfecta como tú la hiciste, Señor. Gracias, Señor. Señor, pasa tu mano sanadora, Señor. En el nombre de Jesús. Es perfecta, Señor. Es alineada, Señor. Todo desgaste, toda protuberancia o tumor que pueda haber ahí, se va en el nombre de Jesús. Trae sanidad, Señor. En su columna, Señor. Trae descanso, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú irrumpes, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Vamos a querer reporte de eso. Dios está preocupado de ti, está preocupado de lo que está sucediendo. Y la verdad es que hemos tenido
los días sábados es como el Señor irrumpiendo, pero el sábado pasado continuado, pero el sábado anterior al pasado fue como el inicio y fue muy impactante para los que estábamos allí. Fue impactante porque fue ver a Dios moviéndose de una forma poderosa, sobrenatural, y que es imposible que nadie puede, o ningún humano, fabricar ni producir aquello que experimentamos. Y, y aunque no estaba entre los planes, en forma breve, yo quiero pedir 2 testimonios. Tengo a Sandrita, la tengo aquí. Así que quiero pedirte, Sandrita, tu testimonio. Wendy se me fue, pero Sandrita, tú. Y estaba pensando en David, pero no lo veo. Ah, está adentro. Entonces David también. Ya. Bueno, el sábado anterior, sí, la verdad es que fue tan hermoso. Después que terminó la clase, están hablando sobre los dones y la impartición de los dones del Espíritu Santo. Y bueno, Marisela comenzó a orar, hizo un llamado y yo estaba parada en ese pilar y de repente empiezo a sentir como un calor muy fuerte en mi cabeza y miro hacia los lados y digo, pero la estufa no está cerca, ¿por qué tengo tanto calor? O sea, yo todavía no entendía lo que me estaba pasando. Y empezó el calor como a bajar al cuello y dije, no, algo me está pasando, pero todavía no lo asociaba a que era el Espíritu Santo. Así dije, ya, la estufa está allá, la otra está allá, no tengo nada caliente cerca. Y empiezo a cerrar mis ojos y comienzo a orar y ahí recién como que aterricé y me di cuenta que obviamente era el Señor que estaba haciendo algo en mi vida. Así que bueno, después Marisela me tomó la mano y no sé qué dijo porque yo ya no estaba ahí. Lo cierto es que empecé a sentir como un fuego que bajaba y en realidad era un fuego que me quemaba y que nunca lo había sentido. Y eso fue el inicio de todo. Después en una parte de la actividad, Anabela, que no está bien a la primera, ella dijo que pasaran aquellas personas que le habían pedido a Dios hablar en lenguas. Y yo siempre se lo había pedido, siempre, desde hace mucho tiempo. Cuando escuchaba a alguien hablar en lenguas, decía, Señor, ¿cómo lo hacen? Yo quiero hablar en lenguas, como que lo anhelaba dentro de mi ser. Y siempre se lo pedí, pero no, nunca pasaba. Así que ella dijo, los que nunca han hablado. Así que bueno, pasé y tengo que reconocer que yo pasé un poco incrédula, un 60% incrédula, y pasé y ella empezó a orar por mí, inició también por mí y me toma la mano y me dice, comienza a hablar. Y yo empecé, gracias Señor, y me dijo, no es gracias Señor, no es así, y me toca la boca del estómago y cuando me la tocó comencé a hablar en lenguas. Y fue algo que no les puedo explicar, yo no tenía idea que estaba hablando, pero mi lengua sola fue declarando y manifestando muchas cosas. Y recién ahí entendí el poder del Espíritu Santo y cómo tú solamente tienes que estar dispuesta a dejarte llenar de Él. Y que todos los dones están allí. Solamente necesitas pedírselo y Él te los va a dar. Bien. Bueno, mi testimonio fue algo muy impresionante para mí. Personalmente no había vivido algo tan fuerte como lo que viví ese sábado. Yo normalmente, antes, me distanciaba mucho de las personas que hablaban en lengua y siempre le decía al Señor, como yo no quiero tener eso porque no me gustaba. Y ese sábado cuando estábamos acá, Anabela pasa y dice, ¿quién quiere hablar en lenguas? Y fue como, yo sentí dentro de mí que Dios estaba llamándome y fue que me levanté confiando en eso, en que su llamado estaba ahí, que Él estaba aquí. Y cuando estuve ahí, como empecé a preguntar, Señor, ¿cómo hago esto? No sé qué hacer. Y empecé a sentir un fuego así, algo que era una pesadez del Espíritu Santo sobre mí. Y bueno, en eso empiezan a orar y empiezan las instrucciones de Marisela y de Anabela, cómo debía hacerlo y sentí allí, me trasladé a otro lugar, estaba con el Señor. Yo de verdad no sé qué pasó, no sé qué estaba pasando aquí,
simplemente me trasladé a otro lugar, después me desperté y estaba así como, ¿qué pasó aquí? Veía que todos estaban llorando, escuché a mucha gente hablando en lenguas, pero en ese lugar en donde estaba con el Señor me mostraba personas de esta iglesia y también de las que estaban conectadas con las manos encendidas en fuego, y eran manos de sanidad. Las manos de las personas de esta iglesia van a empezar a impartir sobre otras personas sanidad. Confíen porque el Señor lo está haciendo. Y bueno, no solamente con esto me quedé, sino que empecé a vivir una semana sobrenatural. Estaba con el Señor así sumamente cerca, y una de mis oraciones fue como, Señor, orar por las personas y darle palabra a las personas de la iglesia. No es fácil, pero es un poco más sencillo porque el corazón siempre está dispuesto. Yo quiero hacerlo, pero fuera de la iglesia, no quiero experimentar eso. Y bueno, hay una señora que está haciendo una auditoría en el edificio donde vivo, y ahí me dice, yo quiero que seas tú el que me acompañe a revisar esto porque están desconfiando de mí. Y bueno, yo fui con ella, y de un momento a otro estábamos hablando de auditoría y pasamos a hablar de Dios, y ella me contaba que hace tiempo había sido cristiana y dejó de serlo, que ella tenía sus planes y no sé qué. Y bueno, empecé a darle palabra que salía de mí sin yo pensar. Era el Espíritu Santo otra vez incendiándome, y empecé a hablarle, y cuando veo, la señora estaba llorando, pero que no soportaba el llanto, y estaba, gracias, yo no quería hacer esta auditoría, me dice, y ahora entiendo que el Señor preparó esto porque tú venías a darme esa palabra. El Señor preparó esa palabra a través de ti. Y yo fue como, oramos, le dije, sí, me dice, y empezamos a orar, y con ojos cerrados, cuando abrí los ojos, estaba la señora en el piso llorando, así que no aguantaba, y yo agradezco mucho al Señor. Y sí, y después que salí de allí, el Señor me dio otra palabra y me dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Iglesia, lo que les digo con esto es que vivan el reino. Estamos viviendo el reino. Busquémoslo, pero también vivámoslo. Porque no es solamente buscarlo y ya, ¿y qué hacemos? No, hay que vivirlo. El Señor está con nosotros, está trabajando con nosotros, y crean que no solamente hay dones de sanidad, hay muchos más dones que el Señor está colocando en cada uno, está trabajando con cada uno. Gracias. Buenísima, ¿verdad que sí? Buenísimo, buenísimo. Maravilloso. Pasaron tantas cosas aquel día, pero sabe una cosa que más me impacta, es ver personas que llegaron a este lugar diciendo, tomando eso, diciendo, yo nunca he escuchado a Dios. Yo nunca he escuchado a Dios. Y ese día, salir con la certeza de que lo escuchan. Y no solo eso, cuando llegaron, bueno, ya cuando llegaron el domingo ya era ver caras distintas, pero cuando llegaron el próximo sábado, uno dice, ¿irá a durar todo esto? Una semana, pero verlos encendidos y ver esas personas que nunca habían escuchado con la convicción en tu corazón, la convicción en su corazón de que es que mi vida cambió, es radical. Y ¿sabes lo que me impacta de esta impartición que tuvimos? Que yo he visto muchas imparticiones, pero nunca he visto el efecto tan radical que provocó ese sábado en las personas que lo vivieron. Es una impartición del Espíritu Santo muy poderosa. Y quiero decirte que, como decía David, vivir el reino es estar abierto a que el Espíritu Santo nos imparta todo lo que Él tiene disponible. Jesús lo declaró. Les conviene que me vaya porque les dejaré uno igual a mí, el Consolador, el que conoce todo lo del corazón del Padre, tomará de lo mío y se los depositará. Así que nos conviene, Dios nos ayude a prepararnos, iglesia, para todo lo que Dios va a desatar. Ese día fue extraordinario, vimos de todo tipo de situaciones, era a tal punto que no había nadie, uno podía decir que había alguien observando, porque todos estaban viviendo algo. Nos tocó presenciar personas que oraban en lengua y de pronto oraban en un inglés perfecto. Y uno
pensaba, ¿sabrá inglés? ¿Cómo habla tan perfecto? Yo no sé inglés, entonces sí escuchaba que era inglés, pero no sabía interpretar. Hasta alguien que sí sabía me dice, ¿esta persona habla inglés? Y yo le dije, no tengo idea. Le pregunté el lunes y me dijo, no. Yo sabía que estaba saliendo un inglés perfecto y no teníamos nadie que interpretara ahí cerca. Así que nos quedamos con eso, pero fueron lenguas angelicales y idiomas también. No fue el único idioma que habló, por cierto, tampoco. Pero pasaron muchas cosas. Quiero que haya hambre en tu corazón, porque estamos entrando, no solo nosotros, el cuerpo de Cristo, a uno de los momentos más históricos, más anhelados y guardados. ¿Sabes qué? Profecía no es solo anticipar lo que viene. Profecía es reconocer que lo que estás viviendo fue escrito. ¿Entiendes? Que hay una diferencia. No es solo saber o atisbar lo que viene. Profecía es reconocer. Somos una iglesia profética porque el cuerpo de Cristo tiene lo que Jesús tiene. Él ve desde el comienzo al fin, así es Dios. Él es profético, su iglesia es profética. Y como la iglesia es profética, no solo está llamada a anticipar lo que viene, sino que a reconocer que en lo que estamos parados ya fue escrito. Y que nuestro corazón se ha encendido al darnos cuenta que estamos ahí justo en lo que tanto anhelamos, lo que fue escrito y lo que ha sido dicho por tantos hombres y mujeres de Dios también, confirmando que estamos viviendo en los tiempos más gloriosos, estamos viviendo en el mejor tiempo y lo vamos a comprobar a medida que avancemos en el mensaje. Así que voy a ir rápido, tratar de ir rápido. El reino de Dios se puede hablar de muchísimos aspectos, pero el reino de Dios es impacto, es influencia. Ese impacto es influencia porque tiene un efecto visible, pero también el reino de Dios es transformación. ¿Qué diferencia hay entre impacto y transformación? Es que el impacto tiene un efecto que tú ves y mides rápido e inmediato, lo ves, te llega, tienes como lo que vivimos ese sábado. Hay un impacto, tú ves el reino se está haciendo presente. Pero transformación implica un proceso, implica un cambio que viene desde adentro hacia afuera. Y ambas cosas son componentes de que el reino ha llegado y el reino se está viviendo. Jesús irrumpe con un primer sermón en Mateo 5 para una multitud de seguidores y es conocido como el sermón del monte o las bienaventuranzas. Y lo que Jesús comienza a darles allí es una forma superior. Jesús nada, ninguna localización, ningún acto que él hacía era azaroso. Todo estaba revestido de significado y de profundidad. Él tenía tan consciente que a lo que había sido enviado, la asignación que tenía, a quién representaba, de dónde venía y hacia dónde iba. Estaba tan consciente que cada paso que él daba estaba consciente de lo que hacía. Ese monte, ese sermón del monte, donde se sube a un monte, es como un paralelismo entre el monte Sinaí, donde Dios habló a Moisés. Le habló a Moisés y dice que el ruido de la voz de Dios era tan tronante y fuerte que ni siquiera podían acercarse temblando de temor al escuchar esa voz de Dios, ese sonido como de trompeta. Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús se coloca en un monte diciendo, Dios hecho hombre se ha acercado, ya no lejano, ya no distante, ya no una voz que te causa temor, sino que una voz que te causa un acercamiento. Él está diciendo, Dios me ha enviado para que el Dios invisible se haga visible, el Dios lejano se hace cercano. Y Él
comienza a decirle, ya no estar pensando en los estándares. No son los estándares los que le van a dar lo que buscan. Es una transformación más profunda que opera desde el corazón. El cambio es de adentro y se traduce hacia afuera en conductas, en actitudes que se reflejan, pero el cambio es profundo. Le está diciendo, les voy a dar no solamente ordenanzas, les voy a dar promesas que en sí mismas tienen el poder para transformarlos, poder para hacer que sean lo que Dios ha diseñado que sean desde el comienzo. Es por lo tanto, una invitación y el énfasis a una transformación del corazón. Y se nos ofrece a todo aquel que se quiera acercar a Dios y rendirse a Él. ¿Y qué es lo que Él dice que viene de vuelta? Bienaventurado serás, dichoso, contento, bendito. Implica este término bienaventurado todas estas cosas y aún implica gran felicidad, deleite, prosperidad, abundancia, bondad y deleite. Todo cabe en el bienaventurado. Cuán dichoso eres. Y comienza a decir, la condición sine qua non es el corazón rendido, humilde. Si tienes un corazón enseñable, humilde. ¿Sabes? A veces miro y pienso que la ley lo que hizo fue revelar el corazón endurecido del hombre. Eso es lo que hacía la ley. Revelaba un corazón que pone siempre la mirada en lo que él puede hacer, en su esfuerzo, en su logro, en lugar de poner los ojos en aquel que puede hacer la transformación si tú simplemente te rindes humildemente ante él. Así que este reino trae algo que por un lado es visible y por otro lado hay un aspecto que trabaja en lo invisible. Cuando Nicodemo, un experto, un fariseo, experto en la ley, convoca a Jesús de noche para conversar con él, le pregunta qué he de hacer para ver, para tener este acceso. Y Jesús le dice que no es posible sino naciendo del agua y del Espíritu, solo así tú puedes ver el reino. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Él no entendió lo que le estaba tratando de decir, no comprendía lo que le decía. Pero la cuestión que quiero hacer énfasis es que tú y yo, que hemos aceptado a Jesús, hay un hecho sobrenatural que opera en ti y en mí, la capacidad de ver. Ese sentido espiritual es activado en la medida que tú recibes a Jesús y naces de nuevo, se activa automáticamente la capacidad de ver el reino, contemplar el reino. Pero una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. No solo hemos sido llamados para contemplar el reino, sino que estamos siendo llamados para habitar en el reino, para vivir en el reino, para entrar en el reino. Ahora en Salmos 89 dice que el trono del reino de Dios está fundado en justicia y rectitud, y gracia y verdad lo siguen. Hay un fundamento en el trono del reino, y ese fundamento es justicia y rectitud. Y mira, hay algo que Jesús les dijo claramente, precisamente en el Sermón del Monte, a lo que lo escuchaban. Les dijo, si la justicia de ustedes no es superior a lo de los fariseos y los religiosos, entonces no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Si tu justicia está basada en la ley, en las conductas, en las normas, y tu justicia no está basada en mi justicia, si tu justicia no es mayor que la que ellos creen,
entonces nunca vas a experimentar plenamente el reino. Porque para experimentar el reino, lo primero que debe asentarse es que Jesús es la justicia. Somos justos por medio de lo que Él hizo en la cruz. Y Él nos ha llamado ahora que somos la justicia de Dios en Él. Él es que nos da el acceso al trono de gracia por medio de una justicia inquebrantable que Él ha establecido. Ahora, muchos cristianos, aunque creen la doctrina y el principio de la justicia, lo creen lo suficiente como para ser salvo, pero no lo suficiente como para vivir en el reino y experimentar el reino y traer el reino. Por lo tanto, lo que tiene que establecerse fuerte en ti y en mí inclaudicablemente es que no es por tus obras, sino que gracias a lo que Él hizo en la cruz. Nadie de nosotros merece nada, Él lo otorgó. ¿Y qué sucede cuando se revela la justicia a tu corazón correctamente? Es que va a producir un fruto, porque eso es como una semilla que cae a tu corazón y sin saber cómo va a dar un fruto, y el fruto es la rectitud. La rectitud. El verdadero entendimiento de justicia trae como resultado un comportamiento en rectitud y virtud. Es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. El reino de Dios opera en lo invisible. Opera en un área que es invisible pero poderosa. La primera dice que el reino de Dios es como una semilla que cae sin saber cómo esa semilla crece ni madura. Está ahí, cae a la tierra. El poder para crecer está en la semilla. La semilla es la que tiene el poder. Pero la condición de la tierra es la que dice cuánta cosecha habrá de la semilla sembrada. Al 30, al 60 o al 100. Y ese terreno de esa tierra es tu corazón. ¿Cómo está preparado tu corazón? Todos van a tener cosecha. La diferencia es en la magnitud de esa cosecha, es cómo está mi corazón para recibir esa semilla. El reino es cada palabra, cada promesa que penetra tu corazón y que es implantada. Tú la cuidas, tú la riegas, tú la crees y Él le da el crecimiento. Le comparó también y dijo, para ilustrarlo, que el reino era como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Sin embargo, llega a ser el árbol más grande y frondoso. Así es el reino de Dios. Está implantado dentro de ti en forma de semilla y Dios quiere que llegues a ser ese árbol grande, que dé esta tremenda hoja, que muchos puedan albergarse en su sombra y ser cubiertos por ella. El reino también lo comparó con la levadura. Es el reino de Dios influencia. La levadura es un ingrediente tan pequeño. Se ocupa en poca proporción, ¿verdad, María José? Poca medida. Sin embargo, lo dejas ahí en la masa leudar y algo que es pequeño es enorme, crece. Todos ven la masa, todos admiran la masa, pero el ingrediente que produjo eso es una levadura que pasa desapercibida, imperceptible. El reino de Dios muchas veces es esa levadura imperceptible. Quiero decirte que estás diseñado para llevar el reino y ser una influencia donde quiera que estés. Probablemente tú ni siquiera te has dado cuenta, pero la sola presencia, cada vez que desatas el reino en el lugar donde estás poniendo una levadura que está haciendo que el lugar donde tú estés adquiera esa sustancia, esa masa que es leudada. Influencia. También habló que el reino era tan valioso, como decías, también buscad el reino primeramente y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero esto es tan valioso que lo comparó en una parábola con alguien que vende todo, lo deja todo con tal de encontrar en el terreno la perla de gran valor.
Quiere decir que el reino es tan valioso, es tan apreciado, que vale cualquier cosa que tú dejes de lado por hacer con tal de poner tu enfoque en buscar el reino. De la misma manera, quiero decirte que Dios te buscó primero a ti y te encontró. Porque el reino, no solamente la perla es el reino. Para Jesús, para el Padre, la perla eras tú. Sí, eras tú. Porque tú eras también una perla de gran valor. Tanto valor que el Padre envió a su Hijo y dejó el trono de gloria para venir y hacerse hombre, para buscarte a ti y a mí. Porque te considera valioso, valiosa. Ese es el reino. El reino, cuando impacta a la tierra, ¿qué es lo que significa que el reino se vea en lo visible ahora? Porque sí, no solo opera en lo invisible, también opera en lo visible. Y yo tengo un hambre por dos cosas, porque siempre creo que hacemos énfasis en uno más que en otro. Y no es que sea uno más que en otro, son las dos cosas sucediendo juntas, tanto lo visible como lo invisible. Lo que es un proceso interno de transformación como es el impacto que se ve y que se mide, porque también es visible. ¿Por qué es visible? Porque Dios hizo lo que era invisible, lo hizo visible a través de su Hijo. El Dios invisible se hace visible por medio de Jesús. Y Él entonces nos ilustra en su caminar, Jesús nos ilustra cómo es vivir el reino de Dios, cómo se ve, un atisbo de qué sucede cuando tú estás consciente que caminas para traer el reino. El reino de Dios. Y una de las primeras señales que hace Él es expulsar un demonio de una persona. Entonces lo critican, pero Él dice esta interpretación: si ven a los espíritus salir es porque el reino de Dios ha llegado entre ustedes. Jesús lo que está diciendo es lo siguiente, que si hay sanidades, si hay liberaciones, si hay salvación, es que el dominio de un rey que tiene un reino está desplazando el dominio de las tinieblas. Cada vez que hay una impartición del cielo, un impacto del reino, es que el reino de Dios avanza y el reino de las tinieblas retrocede. Eso es lo que está diciendo. Él está diciendo el reino que ha venido porque quiere restaurar lo que está roto, lo que está dañado, lo que está quebrantado. Quiere transformar y restaurar vidas. A eso viene el reino. La realidad del cielo está tocando la tierra. Jesús aterrizó, no solo Él, porque era necesario que el rey viniera para que el reino se estableciera. Porque no existe reino sin un rey. Y dicho esto sea de paso, la transformación interna para que el reino opere con autoridad en forma continua en tu vida y en mi vida, es que el señorío de Cristo, el reinado de Cristo, su señorío, tome dominio sobre nuestro corazón. Él es el rey de mi vida. Él es el Señor de mi vida. En toda y cada área de mi vida. No serán mis argumentos, será su mente, sus pensamientos. El reino de Dios irrumpe trayendo esa realidad. Andrés, el domingo pasado, ilustró lo que fue un día en la vida de Jesús. Yo no sé cómo tú lo viviste, pero yo me quedé bien impactada porque nunca me había pensado no es la forma como Dios a mí me muestra mucho la escritura como a Él, que es más histórico y cronológico, pero me ayudó tanto porque dije, nunca había visto la intensidad de un día de Jesús. Un día, 24 horas de principio a fin, de amanecer a anochecer. Si tú miras ese día, esa prédica, tú te vas a dar cuenta que no hubo segundo en donde Él no estuviera revelando el reino de Dios. Todo lo que hacía, las cosas más cotidianas, era invadir el lugar con la presencia de Dios. Donde Él estaba, la presencia de Dios se manifestaba. Era tan poderoso que a donde Él lo tocaba, quien se acercaba era sanado, el que tenía alguna necesidad. Y cuando iba a una casa por último a descansar y a comer de una rica comida, resulta que la dueña de casa está enferma con fiebre y él resuelve el problema. Pone las manos, sana a la persona y le prepara una rica comida. ¡Wow!
yo dije, y me entró esta sensación en mi corazón, dije, Señor, si tú dijiste que mayores obras que tú haríamos y ni siquiera alcanzamos a hacer las mismas todavía, o sea, queda tiempo para que empecemos con el estándar de haciendo lo mismo para ir a más, porque tú bien sabes que es lógico, no puedes hacer más si no llegas al nivel de hacer lo mismo. Y me desafió. Yo dije, cuando podamos vivir un día como este, bueno, me lo puse para mí. Le dije, Señor, yo quiero eso. Si yo puedo llegar a vivir un día de principio a fin así, yo quiero experimentar esto, estaremos listos para más. Quiero eso, Señor, tú lo dijiste, tú lo pusiste, es el deseo de tu corazón, que el cielo invada la tierra. Si Jesús fue tan productivo, él solo, con 12 hombres, solo con 12, y de los 12 uno se le cayó. Sí, y trastornó el mundo. Aquí habemos mucho más que 11. Señor, esto se los he dicho, es gracioso, pero esto es lo que él un día me habló, me dijo, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia, no reuniones en abundancia. Quieres tener vida, que la palabra se haga vida, que tú vivas lo que él experimentó. Los líderes religiosos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Lucas 17:22, un día los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden discutir el reino de Dios por medio de señales visibles. No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Le está hablando a los fariseos. ¿Por qué le está diciendo que no pueden descubrir el reino de Dios por medio visible? Cuando una de las cosas que manifiesta el reino son cosas visibles. Sanidades, milagros, liberaciones, ¿sí o no? Porque ellos sí han tenido muchas señales visibles. Es el pueblo de Dios que ha tenido la manifestación de señales visibles. Lo que Jesús le está diciendo, esto sí, hay señales visibles, pero es más que las señales visibles, es cómo van a operar y de dónde van a operar estas señales visibles. Porque no podrán decir que el reino está aquí o que está por allí, porque no se trata de un pensamiento humano, natural, sino que porque el reino de Dios ya está entre ustedes. En el arameo original está diciendo el reino está a su alcance e incluso el reino está dentro de ustedes. ¡Wow! Si aceptas el rey viene con su reino. Y si aceptaste al rey, él ha establecido su reino dentro de ti. No está afuera, no está dentro. Si tú eres portador, José, del reino, donde tú vas, el reino se manifiesta. Lo veas o no lo veas, algo está pasando en tu entorno, a tu alrededor. Si tomáramos conciencia de que somos portadores de ese reino y que espera que se manifieste. Este entendimiento es sumamente relevante para nosotros como cristianos, creyendo que Jesús ha resucitado, porque ahí está el punto de nuestra fe. El punto de nuestra fe radica que Jesús ha resucitado y Él está sentado a la diestra del Padre. Por eso que Él quiere que tú y yo entendamos que lo que el cielo ahora contempla con expectación es que tú y yo reflejemos en nuestra vida el reino que llevamos dentro. Jesús comenzó su ministerio con señales, milagros y prodigios. Y me llama la atención porque tú bien sabes que el primer milagro no es precisamente un milagro de necesidad. Es un milagro bien profético, es un milagro muy particular y son la transformación del agua en vino en una boda. Así inicia su ministerio. ¿Y por qué digo que es muy profético? Porque Él está anticipando, así como en la natural una boda, Él está anticipando que vendrá un día
al final, donde Él vendrá y celebrará el primer gran milagro, una boda con su esposa, que somos su iglesia, tú y yo. Él inicia el ministerio diciendo: yo soy el principio, yo soy el fin. El primero que establezco una boda es el mismo que concluiré esta parte de la historia con una boda. Él ha iniciado. ¿Y qué significa esta boda? Esta señal que marcó Jesús. Y esto es lo que quiero que escuches. Dice así, Juan 2:11. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. ¡Wow! Amados, quiero que ahora lo pienses y lo medites. La primera vez que reveló su gloria no fue una sanidad ni una liberación. Fue en una fiesta de boda. A Él le importa que haya deleite en tu corazón, que seas bendecido y dichoso, que sonrías, que el gozo de Dios sea tu fuerza. Él quiere darte alegría a tu vida. Dice la Escritura en un salmo que no ha habido un hombre más gozoso, feliz. No hay alguien que se describa. Y yo cuando veo cómo se describe a Jesús, no lo veo nunca que describamos la faceta de ese Jesús lleno de alegría. Más que todos sus compañeros, era el más alegre que todos sus compañeros. Este Jesús convirtió el agua en vino. Era tan profética esta boda que le llevan 6 tinajas de piedra. El número 6 refleja la humanidad. Así como el 7, símbolo de la deidad, el 6 es el número de la humanidad, de lo humano. Le llevan y dice 6 tinajas. ¿De qué estaban hechas? De piedra. ¿Qué dijo Jesús? Que Él transformaría el corazón de piedra por un corazón de carne. Tomaron esas tinajas y ¿qué vertieron sobre esas tinajas? Agua. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Solo puede haber una transformación de tu corazón para que puedas entender todo lo que Él nos ha concedido. Cuando el Espíritu Santo es derramado en nosotros y ese corazón de piedra va a ser transformado completamente en uno de carne. Comienzas a entender, el Espíritu Santo te llena por completo, pero no acaba ahí. Transformó el agua en vino, porque ese vino, esa agua se transforma para darte gozo, vitalidad, alegría y hacerte partícipe de un pacto eterno. El mejor vino fue reservado para el final. ¿Y sabes quién exprimió ese mejor vino para ti y para mí? Lo exprimió por medio de su sangre derramada. Dice la Escritura, todo es tipo y sombra. Ahí en Levítico dice que sacaban el aceite, la unción de las uvas machacadas. ¿Sabes quién? Machacó su cuerpo, fue partido para darnos al Espíritu Santo. Él es el aceite, el Espíritu Santo. Y Él también se rompió su cuerpo para que de su sangre nosotros pudiésemos tomar el mejor vino. Dios quiere darte una vida, como dice, bienaventurada. Quiere que haya sonrisa en tu rostro. Quiere que veas como Él ve. Que traigas la diferencia a un mundo que está sufriendo con la esperanza de aquel que irrumpe para transformar y sacar a las personas de quebrantos, dolores, de prisiones, de cautiverios. Ese es el reino que quiere manifestarse en ti. Cada vez que el reino es manifestado, lo que está diciendo que hay una actividad en el cielo que se refleja trayendo gloria. Trayendo la gloria. Cada vez que el reino se hace presente, la gloria de Dios se hace presente. Y llegó el día. Llegó, no hay más tiempo, iglesia, para que tú y yo revelemos esa gloria. Porque todos nosotros, sin excepción, fuimos diseñados. 2 de Corintios 3:18 dice que fuimos hechos para reflejar la gloria de Dios.
Y esa gloria nos empodera para transformarnos a la semejanza de Dios. Es cuando nos miramos en el espejo de su palabra y su gloria penetra en nosotros. Ese fruto, esa semilla que se planta, se transforma en algo visible. Es una transformación de adentro hacia afuera. Fuiste hecho y diseñado para reinar en vida, reflejar su gloria. Y cuando es tan importante entender esto, amados, el Señor ha determinado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. A nosotros nos corresponde hacer lo que Él nos ha asignado en esta hora. Él mismo les dijo a sus discípulos cuando iban al aposento: no les es a ustedes tema de saber discernir el tiempo, el momento. A ustedes les corresponde esperar por la promesa y ser llenos e investidos del poder de Dios. Porque lo que comencé a pensar rápidamente cuando Andrés predicaba sobre el día de Jesús, un día con Jesús, podría haber sido esa predica, un día con Jesús. Pero yo dije, esto es literalmente el avivamiento del que tanto conversamos, ¿verdad? Avivamiento, Jesús es el primer avivador, está claro, entró y todo lo transformó. Él penetró. Cuando tú piensas en un avivamiento, ¿qué piensas? Gente sanada, ¿cierto? Restaurada, personas que conocen al Señor, evangelismo, te piensas muchas cosas. Bueno, Jesús hizo todo eso en 3 años, un avivamiento poderoso. Pero, y después lo pensé, enseguida hemos hablado de muchos avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia y todos los avivamientos han impulsado a la iglesia a un siguiente nivel. Pero nunca fue el corazón ni el diseño de Dios que pasáramos de avivamiento en avivamiento. El deseo de Dios es que vivamos en su gloria permanentemente y lo único que hacemos es de un nivel a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, de menos gloria a más gloria, ¿entiendes? Nunca salimos de ese lugar. Esa debería ser nuestra naturalidad, esa debería ser nuestra cotidianidad, vivir el piso, como decía Anita ayer, el piso en el que nos paramos es la gloria. Nuestro inicio es la gloria. Por eso que dice de gloria en gloria. Cuando él habla esto, yo dije, bueno, si Jesús nos dio la instrucción, si Jesús lo hizo, si Jesús está mostrando proféticamente para llevarlo a cabo qué es lo que se necesita, si le pide a sus discípulos, estamos entendiendo que lo que realmente necesitamos es un derramamiento poderoso en todos nosotros. Y si ya has sido bautizado con el Espíritu Santo, necesitas ser nuevamente lleno y relleno todos los días de nuestra vida, porque eso es lo que nos da el poder para prevalecer y mostrar el reino aquí en la tierra. Necesitamos del Espíritu Santo. Él es el encomendado para llenarnos de Él. Nuestro marido está esperando. Nuestro esposo, que es Jesús, que espera celebrar la boda, que espera que celebremos con Él, está esperando que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Ha venido tu luz y ahora la gloria de Jehová fluye a través de ti. Ahora fluye a través de ti. Por eso le digo, ser profético no solamente es anticipar, es reconocer cuando estás en un momento donde la palabra está siendo activada. Esta palabra profética es para ahora. La manera de hacerlo es tomar tu lugar, levantarte, ponerte de pie y entender que hay un rey que vive en ti y no cualquier rey. No dice, Juan dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Pero no dice que como Jesús fue, sino como Jesús es. ¿Y cómo Jesús es? ¿Cómo Jesús es? Jesús está glorificado.
¿Y cómo ese Jesús glorificado? Dice que así como Él es, eres tú en este mundo. Hay que permitir que ese Rey de Gloria se manifieste a través de nuestras vidas. Aunque no desconoce que la oscuridad cubre la tierra y densas nubes cubren las naciones, pero sobre ti se levantará Jehová y el resplandor de su gloria aparecerá sobre ti. Cuando tú estés dispuesto a que esa gloria que fluye en ti permee y se manifieste, vendrá además la que Él traerá sobre nosotros. La palabra de Habacuc dice 2:14 que así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Isaías tuvo un retrato, una visión, mirando y escuchando que cantaban santo, 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 y miró y vio a Jesús glorificado sentado en el trono. Antes que viniera a la tierra ya estaba glorificado. La gloria es la presencia de Dios, es traer la presencia de Dios, la bondad de Dios, la manifestación de Dios. Él quiere que tú y yo avivemos el fuego que hay en ti, que hay en mí, y que este fuego no se apague jamás. No, esto no es para algunos. No es para algunos que tienen un llamado particular. Esto es para todos, porque Dios a todos nos llamó para ser reyes y sacerdotes para Él. En Éxodo capítulo 19 dice, y ustedes serán futuro, un pueblo de reyes y sacerdotes, nación santa. Luego, Pedro entiende, ya somos, ya estamos. Y él dice en 1 de Pedro 2, 9 y 10, Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y en Apocalipsis dice, y termina 2 veces concluyendo, que somos hechos, ya fuimos hechos, nos ve como reyes y sacerdotes. Es decirte, un rey que tiene un reino te ha llamado a ti y a mí para ocupar nuestro lugar como reinas y reyes y sacerdotes para el Señor. Uno, para gobernar, primera tarea, para gobernar con autoridad, y la primera misión es gobernarse a sí mismo. La primera. Y la segunda, para ministrar a Dios y a las personas que Dios ama. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Vivir el reino es vivir sanidades, milagros, pero también es mostrar bondad cuando eres tratado injustamente. Manifestar el reino es ver a Dios liberando personas y moviéndose con poder y viendo conversiones, pero también es responder con el bien cuando te han causado mal. También eso es el reino. El reino es no solo las manifestaciones, que por cierto son maravillosas, es una forma de vida. Son valores que deben estar en nosotros. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y luego dice, el reino de Dios consiste, dice Pablo, no en comida ni en bebida, sino que en justicia, paz y gozo en el Espíritu. La pregunta es, si el reino de Dios ya incluye justicia, ¿por qué vuelve a repetir que el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Es como dijera, buscar primero justicia, paz y gozo, justicia, ¿no? Si tú unes ambas cosas, es como eso. ¿Por qué? Porque el fundamento para que te establezcas sólido y firme es estar establecido en la justicia. Amados, no podemos menospreciar los pequeños comienzos. No podemos menospreciar. Hay pequeñas cosas que pasan en tu vida. Si tú no las reconoces como algo que Dios está operando en ti, las pasas por alto, probablemente dejarás ir la posibilidad de una tremenda semilla.
Si tú quieres ver a gente, tienes sueños con ver a multitudes recibir al Señor, pero desprecias la pequeña conversión de uno, entonces no calificamos para las multitudes. ¿Sabes por qué Dios demora en las respuestas que a veces pedimos? Es porque una respuesta trae consigo un mayor nivel de gloria y lo que quiere que estemos preparados para resistir el peso, la responsabilidad que significa administrar su gloria. Bien sabe un empresario que si no es ordenado en lo poco, no será ordenado en lo mucho. Que se es diligente y disciplinado en lo poco, lo será para lo mucho. Lo mismo es en el reino de Dios. Funciona de la misma manera. Dios nos invita a vivir como activadores del reino, lo que implica vivir consciente que tu vida es una influencia permanente. Que lo que tú hablas, que lo que tú dices, que lo que tú comentas con otro, o lo edifica o lo contamina. O estás llamado a ser levadura o estás llamado a infectar con murmuración, por ejemplo. Amado, esto es serio. El cuerpo se protege, la vida del reino se cuida. El Señor quiere llevarnos a grandes cosas y lo va a hacer, pero está trabajando en lo visible y también en lo invisible. La integridad de corazón es parte de lo que Dios trabaja al transformar nuestro corazón de piedra en uno de carne. Para poder tener un día como el que Jesús tuvo, yo dije, Señor, se necesita una impartición del cielo. Porque la cuerda no da. A veces uno llega agotado de un día intenso y nunca se compara al día que él tuvo. Entonces dije, Señor, y entonces me dijo esto. Necesitan el Espíritu Santo porque esos hombres fueron testigos con poder. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, entonces vino espíritu de valentía, de osadía y una fuerza sobrenatural. Y lo que no lograron entender con su razonamiento, lo entendieron por medio que el Espíritu Santo vino y los llenó. Necesitamos esa osadía, ser audaces, determinados, hijas e hijos con corazones rendidos. Dios quiere que la iglesia ruja como un león, pero que tenga y conserve el corazón del cordero. Gracias, Sandrita, por esa imagen. Los que tienen hambre y sed de Él no serán desilusionados. Si estás hambriento, si estás sediento, si lo que quieres es más de Él, tú lo vas a obtener. Lo vas a tener, José Tomás, lo vas a tener. Nos vamos a gozar contigo, vamos a celebrar contigo. Dios transformará el agua en un vino de gozo, de alegría. El reino de Dios tiene un domicilio y es que el Espíritu habita dentro de ti. La gloria de Dios habita dentro de ti. Deja y pon a un lado el derecho de entender. Si quieres entender, antes de creer no funciona. Primero es la fe y luego el entendimiento. Tómalo, Él lo dice, son sus palabras. Escúchalas, medítalas. Gracias, Jesús. Amados, necesitamos coraje porque Él se apareció y dice la Escritura en 1 Corintios 15, 5 y 6 que Jesús resucitado. O sea, por eso que a mí me habla de que uno puede vivir un tremendo milagro y haberlo vivido y seguir siendo igual. Es que es una transformación interna. Me encantan los milagros. Por eso me alegré tanto lo que pasó el sábado anterior, porque cuando los vi llegar, yo sé que lo que hizo fue permanente. Y eso me alegra. No hay predicación que pueda lograr eso. Es solo el Espíritu Santo y su palabra revelada al corazón que produce eso. ¿Por qué te digo?
Porque él se le apareció, dice la escritura, a más de 500 personas de sus seguidores, a más de 500. Búscala ahí, 1 Corintios 15, del 5 al 6. Y sin embargo yo te pregunto, ¿cuántos estuvieron dispuestos a esperar en el aposento alto? 120. Ni siquiera el tercio. Ni siquiera un tercio estuvo dispuesto. Y estamos hablando de Jesús resucitado, amado. Pero esos 120 que esperaron, recibieron lo que se les prometió. Los que no claudicaron, recibieron lo que Él les prometió. Y fueron llenos de poder y llenos de autoridad y llenos de osadía. Y bastó con ese grupo para transformar un mundo, para cambiar la historia. Dios puede hacer más con un puñado rendido que con miles de seguidores que van por panes y peces. Aunque además lo que no saben es que nosotros sí vamos a tener también los panes y los peces. Porque es todo incluido. Es todo incluido. Amados míos, Dios quiere levantar hombres y mujeres con sencillez de corazón que parten el pan con entendimiento para poder saber que el que se partió a sí mismo se dio por entero y ellos y ellas están dispuestas a darse por entero. Como un Esteban, como un Pablo, correr los riesgos que tengan por delante. Yo quiero ver un día, así como ese levántate, que es como mi titular para el día de hoy, quisiera ver lo mismo, Señor, manifestado cuando pasa un hecho insólito, son llenos del Espíritu Santo, hablan en todo tipo de lenguas conocidas y desconocidas, piensas que están borrachos, no entienden lo que está pasando, los que miran de afuera, algo completamente inusual. Y se para Pedro y dice, lo que ustedes presencian es esto. Estamos viviendo en los días que Joel profetizó. Eso es profecía. Eso es profecía. Es pararse en la palabra profética más segura y decir, esto está aconteciendo en mi vida porque estaba escrito. Porque lo que Él escribió a precio de sangre no lo borra nada ni nadie. En este sueño me paro, en esta promesa me instalo. Esta promesa voy a vivir en mi vida. Eso es traer el reino a la tierra, tu vida también. Espíritu Santo no solamente está derramando dones y talentos espirituales. La primera mención de un derramamiento del Espíritu Santo de una persona que fue llenada del Espíritu Santo para que lo busque y lo indague está en Éxodo capítulo 31 verso 3. Y no fue ni un rey, ni un sacerdote, ni un profeta. A la primera persona que se le llenó por dentro con el Espíritu Santo sobrenaturalmente fueron a los artistas, creadores, aquellas personas que tenían, a los constructores, los que tenían que hacer el templo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Dios está derramando tu espíritu sobre abogados, sobre profesores, sobre médicos, sobre empresarios, sobre visionarios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también está hecho para que traigamos soluciones celestiales a los lugares donde tú estás. Cuando toda tu empresa dice una cosa que hay que ir, pero tú en tu corazón Dios te dice cuál es el camino, te van a obedecer porque la voz autorizada del reino eres tú. Y va a poner tanto peso en tu boca, en tu autoridad, que vas a ver cómo las cosas se alinean. Tú traes las soluciones del reino, tú traes las formas del reino. Te van a llamar porque te van a pasar la voz, Esteban, de que eres tan creativo para traer soluciones que el resto no ve, formas tan novedosas que tú no necesitas hacerte una publicidad porque Dios te va a hacer la publicidad. El trabajo va a llegar porque eres una persona confiable, porque eres una persona íntegra y porque va a traer bendición cada cosa que tú toques. Tú llevando el reino con tus manos, donde pongas tus manos. Gracias por todo lo que has hecho junto a varios varones aquí para tensar, para poner esos anclajes. Yo no entiendo nada, esto me explica, pero gracias.
gracias del cielo. Tus manos están ahí también. Cada trabajo que ustedes hacen, cada labor que hacen, es trayendo ese reino, impartiendo su bendición. Wow. Quiero llegar el día en que podamos entender y ser tan osados como un Pablo que dice: no voy a predicar con humana sabiduría. No lo voy a hacer. ¿Puedo hacer un buen discurso? Sí. Probablemente pudiese hacer. Podría tomar todas las clases de predicación y podrías decir: sí, se puede hacer de esta manera, tiene que tener este formato, tiene que tener esta estructura. Y no digo que eso esté malo, pero habrá momentos en que tienes que decidir, porque lo primero es lo primero. Y lo primero es en el poder del Espíritu Santo, no en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que en el poder del Espíritu. Si la vida cristiana vale la pena vivirla, es en el poder del Espíritu. No hay otra manera, no hay otro estándar para vivir la vida cristiana. Así es que estamos llamados a tirar esa línea de distinción. Y por último, y cerrando, quiero decirte que Zacarías hace una promesa. Me la recordó anoche. Yo una vez aquí hablé 2 veces en esta iglesia. La primera fue, creo que en el año 2014, esta palabra en Zacarías, una porción que decía: no teman a los pequeños comienzos y no los menosprecien. Y la segunda vez, ya no recuerdo, haber sido el 2021 parece, a fines de 2021, me llevó a esta palabra que me pesó, que está en Zacarías, y nunca me había pasado tener que pasar largamente declarándote la palabra de Zacarías. Me la recordó, y no te la voy a decir toda porque saber era larga, solamente te diré lo siguiente. Una de las visiones que tiene Zacarías en el capítulo 4 es que él ve 2 olivos de los cuales emana aceite brillante, fresco, que enciende las lámparas y los candelabros a los 2 extremos. Y él pregunta: ¿qué son estos? ¿Qué son estos? ¿De dónde proviene este aceite? ¿Quién son estos olivos? Y la respuesta que le da, lo primero que le dice antes de responderle, el Espíritu, el Señor, le dice: no es con ejército, ni sino con mi Espíritu, dice el Señor. Lo que enfrentes no es con tu fuerza, es con mi Espíritu. Primera cuestión. Los candelabros siempre han simbolizado a la iglesia. La iglesia fue diseñada para mantenerse encendida como un candelabro, encendida las llamas. Son 7 los tubitos que tiene un candelabro, son 7 los espíritus de Dios, dice la palabra. El Espíritu está derramando, a veces estos olivos está derramando, estos 2 testigos derraman aceite fresco. Y luego dice, continúa diciendo: ¿quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Le está hablando al gobernador Zorobabel. ¿Qué eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. ¿Qué es lo que le está diciendo? Al gobernador, al que tiene que gobernar, al que tiene que reinar, que lo primero que tenemos que entender como reyes que Dios nos ha llamado a ser, que no es con fuerza, es con su espíritu. Y lo segundo es que es por su gracia, y que lo que establece el fundamento es gracia, y sobre la gracia se constituye edificando gracia. Es gracia sobre gracia. No es gracia a medias, es gracia completa. No menosprecies estos modestos comienzos, dice, pues el Señor se alegrará cuando vea el trabajo, que el trabajo se inicia y que la plomada está en la mano de Zorobabel. Busqué y le pregunté: Dios, ¿qué es la plomada? Si un albañil me puede decir, un carpintero, lo que tira, tensa, pone, ¿sí? Recto, da la línea, preciso.
Y el Señor me dijo, es la justicia y la rectitud. La plomada está en tu mano. Vamos, aplica la plomada. Sé justo y recto en esto. Entiende lo que Jesús ha ganado y entiende que es por gracia. Y él mismo dice, ¿quién son estos 2 olivos? Y él le respondió, son los 2 testigos. No hay respuesta teológica que diga cuáles son esos 2 testigos. Aparecen mencionados, por si lo quieres investigar, en Apocalipsis. Estos 2 testigos que ve derramando aceite, de como verdaderos olivos que derraman aceite, exprimen aceite fresco sobre el candelabro. Y dicen algunos que es el Espíritu y la palabra, algunos estudiosos. Otros dicen que es la ley y los profetas. Y otros dicen que es Elías y Moisés, que se parece a eso. Yo le voy a dar mi versión. No tiene ningún sustento, solo lo que yo recibí hace muchos años. Para mí, esos 2 testigos son las 2 funciones que la iglesia tiene que hacer como reyes y sacerdotes para Dios, para que la iglesia se mantenga encendida. Tomar tu lugar como rey y sacerdote para nuestro Dios. Tomar el lugar que Él nos ha dado. Por último, decirle que tú te levantes para que alumbres con la luz de Cristo y el reino invada la tierra, es lo que le sucedió a Pedro. Porque cuando tú te levantes, otros se pondrán en pie. Él dijo en Hechos 3:6 a un paralítico que mendigaba a la entrada de un templo: no tengo oro ni plata, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No tengo oro, pero sí estoy convencido de lo que sí tengo. Y lo que tengo te doy. Lo que tienes es a Jesús glorificado. Y es hora que lo comiences a dar. En el nombre de Jesús. No es para ti, no es para mí. Es para que digamos con autoridad: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que sí sé que tengo, te lo imparto. Te lo doy, te lo entrego. Levántate y anda. Y otro se pondrá en pie. Y ese paralítico se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a alabar a Dios. Entró alabando a Dios, cantando, saltando, caminando, adorando a Dios. Eso significa que hubo una sanidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Ese hombre no solo recibió sanidad física, por eso que adoró, porque fue puesto en correcta relación con Dios, porque solo el que conoce a Dios lo puede adorar. Caminó porque tuvo sanidad física y entró saltando de gozo porque tuvo una restauración en su espíritu, en su corazón, en su alma. Se inundó de alegría. ¡Wow! ¿Queremos ver el reino? ¿Queremos ver el reino manifestar? ¿Es necesario que veamos el reino? Claro que lo necesitamos. Aquí tenemos necesidad que se manifieste hoy el reino. Así que si tú quieres ser uno de los que llevan el reino, te vas a poner de pie, porque vamos a pedir al Espíritu Santo que nos inunde con poder, con osadía, con valentía, sin temor al que dirán, sino que con determinación predicar a tiempo y fuera de tiempo, para declarar quién es Él, para exaltarlo, para decir que Él vive y vive para siempre. Que tu corazón se llene de su presencia, que tu corazón arda por lo que a Él arde, por lo que Él está impactado. Conoce a este Rey amoroso, lleno de generosidad, que vino a mostrar el rostro del Padre, que vino a mostrar este buen Padre. Espíritu Santo, Espíritu Santo.